Me doy cuenta que soy daltónico, me doy cuenta que tengo este problema en ese momento, sin saber lo que este problema me estaba a mí despertando, que es la sensibilidad del espacio, la sensibilidad del equilibrio, la sensibilidad de la textura. Todo lo que hoy día te puedo decir, todo lo que me ayudó a ser daltónico, a lo que hoy día aplico. Entonces, pues, hubo un momento en que la marca cayó, ¿no? Porque decíamos, pues estábamos físicamente, estábamos como marca, pero no estábamos el producto. La gente no tenía producto. Era como, ¿dónde compro? Son muy famosos, pero ¿dónde compro? Nadie tiene ropa de ustedes, ¿sabes? La creatividad está bien bonita, está bien padre la creatividad y es bien libre, ¿no? Pero el reto es hacer el producto y llevarlo y tener una calidad de producto. Entonces empiezas a entender creatividad, producto, diseño, proceso creativo, materiales. Empiezas a encontrar que todo el mundo detrás de la moda, ¿no? Y eso fue un reto para nosotros, aprenderlo, de la buena o la mala. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa, su podcast. Es un gusto saludarlos y bueno, muchas gracias por seguir compartiendo, suscribiéndose. Es bien importante para que este proyecto siga adelante. Recuerden mucho que es un canal de procesos. Las personas, los invitados vienen a contar su historia de vida desde un principio, desde su infancia. Hacemos un recorrido y nos cuentan cómo ha sido su proceso. Porque nada es fácil, no hay atajos en la vida. Y pues se pueden llevar mucho aprendizaje, anécdotas para su vida, ¿no? A final de cuentas, siempre estamos en proceso y de eso se trata esta vida. Y bueno, voy a empezar con la introducción de mi invitado el día de hoy, que es un gusto tenerlo acá. Él inició su carrera como diseñador y fundador de la marca Santo H&M en el 2003 en la ciudad de Querétaro. Esta marca participó en diferentes plataformas de moda alrededor de la República y fue pieza importante en eventos como Zapica, Acapulco Moda Nextel, Intermoda, Fashion Week México e IDM. Ha sido reconocido a nivel internacional por la revista GQ como hombre diseñador del año en el 2009. Ha sido invitado a ser la imagen embajador de las marcas Schiffer, Vitamin Water, Samsung, Palacio de Hierro y con la marca Dockers. Querétaro lo contrata como director creativo para el diseño y la realización de prendas en colaboración con indígenas del estado para la marca Maca. Maca, que echó su presentación internacional en las ciudades como Washington, D.C., Madrid y Milán. En el verano del 2017 forma una alianza con una marca mexicana, Cara Larga, para representar a México en el Fashion Week Nueva York, presentando su nueva colección verano 2018, teniendo un gran recibimiento como una de las marcas latinas favoritas. En 2019 entra a ser parte importante en la mesa directiva como tesorero en Fashion Group International México. Firman un compromiso por 2 años para crecer la moda dentro de su país. Con el gran compromiso con la sociedad, es director creativo de Walking Night, evento enfocado a ayudar a casas IAP con el objetivo de difundir y apoyar al diseño en México. Cuenta con 10 años de experiencia como docente en universidades como UVM y Anáhuac Querétaro. Diseñador gráfico, diseñador de modas, nacido en Querétaro, incansable estudiante del estilismo, diseño y la producción, sustenta su trayectoria profesional en diferentes disciplinas: diseño gráfico, interiorismo, arquitectura y moda. Le damos la bienvenida y es un placer tenerlo aquí en el estudio, Alex Medina, Concept Designer, con el eslogan "Quiero ser parte de la historia de mis clientes". Alex, ¿cómo estás? Bien, David, gracias por la invitación. No, hombre, bienvenido. La introducción. Pues es bueno y es muy bonito me hiciste viajar. Recordar tu proceso. Claro. Y ahorita lo vamos a repasar, no se vayan. Vamos a hacer un viaje por la creatividad, el diseño de modas, el interiorismo, la arquitectura, pero sobre todo vamos a hacer un viaje en la vida de una persona creativa que tengo tiempo de conocerlo. Siempre nos encontramos en la fiesta, pero ya es momento de encontrarnos y compartir tu proceso. Alex, pues vamos al principio, porque ahí radica todo, ¿no? Todo ser humano, sus raíces, de ahí partimos. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y dónde ocurrió todo esto? Pues como bien dijiste, soy queretano. Nací en la ciudad de Querétaro.
Fui una persona pues bastante movida, bastante creativa. Me sentía yo creativo, pero no tenía la oportunidad de demostrarlo ni de compartirlo. Soy hijo de dos padres ejemplares, dos padres que me enseñaron los valores. Soy tercer hombre, somos 4. La más chica es mujer, 3 hombres. Yo soy el chico de los hombres. Una familia bastante unida, una familia queretana, tradicional. Y bueno, así fue una infancia donde yo siempre estuve creando, siempre estuve queriendo hacer cosas, siempre estuve curioso, siempre estuve buscando la manera de poder comunicar todo lo que traían por dentro. ¿Te la pasabas mucho en la calle jugando? ¿No? Me la pasaba mucho travieso, en la calle, sí. ¿Atrabancado? ¿Cómo eras? No, travieso no. Era bastante apasionado con todo lo que hacía. Era gran coleccionista de muchas cosas. Cuéntanos. ¿Qué coleccionabas? Pues coleccionaba todo lo que te podías imaginar, desde estampas, gomas. Mis cuadernos siempre eran parte importante para mí, ¿no? Yo desde ahí yo creo que me daba cuenta de que traía ahí algo, una curiosidad por el diseño, sin saber exactamente qué era el diseño como tal, ¿no? Siempre andaba buscando, viendo revistas, fui una persona muy visual. Yo creo que nunca me di cuenta lo importante que era para mí lo visual. Hasta ya de grande me di cuenta por qué desperté muchísimo esa sensibilidad de ver los espacios, ver estas texturas, estos colores, estas formas. Era mi manera y era bien importante para mí. Yo creo que era el cuidar mi ropa, el cuidar mi cuarto, el cuidar mis cosas, mis pertenencias, era bien importante para mí desde niño. Y eso, bueno, hasta la fecha. Pues tiene una cierta lógica, ¿no? A lo que te dedicas. Yo creo, sí. Fui bastante apasionado por mis cosas. Siempre... Uy. Es que pues es parte, ¿no? de llevar algo a cabo, Claro. Ejecutarlo, pues tiene que tener cierto orden. Y me imagino que en tu profesión más, ¿no? O sea, porque es como, bueno, esto va aquí, lo tomo, estás haciendo un proceso, ¿no? Tiene que ser, yo creo. ¿Hay diseñadores que tengan un desmadre de estudio? Puede ser, totalmente. Sí, yo creo, totalmente. ¿Pero así tal cual, desmadre? Seguro debe haberlo. El chiste es nada más saber qué hacen. ¿Cómo funciona, no? Y qué es lo que realmente hacen, ¿no? O qué es lo que proponen, ¿no? También. Yo creo que la rutina también desde niño la tuve, ¿no? Porque pues que iba a clases de piano, que iba a clases de gimnasia olímpica, que iba a clases... Como que siempre tenía y trataba de hacer todos los horarios, toda la rutina que tal vez desde niño igual lo haces gracias a tus padres, lo haces gracias a estas rutinas que te tus decían, hábitos. tus hábitos. Ellos te los construyeron. Exactamente, tal cual. Entonces para mí era bien importante. Y bueno, pasaron los años mozos de infancia, adolescencia. ¿Cómo te fue en la adolescencia antes de entrar a la carrera? Hubo un momento que me di cuenta que no estaba haciendo las cosas bien en cuanto a lo social, ¿no? Porque pasé una juventud no tan social como yo la quería o como me la imaginaba. Me di cuenta que no estaba trabajando en ese lado. Estaba muy clavado en esto que estaba diciendo. Fue cuando decidí tomar una decisión, fue mi segunda decisión más grande, que fue el cambiarme y el cambiar mi grupo social. Me la pasé muy bien con mis amigos y todo, pero no estaba siendo lo que yo quería. ¿Qué hiciste? Me cambié de una prepa que a nadie se lo planeé, a nadie se lo platiqué, ni a mis papás. Simplemente fui, me inscribí
me cambié. Pero ¿cómo no se enteraron? No juegues. Pues después les escribí O sea, ¿no una te carta. llevaban o cómo? ¿Qué? Lo que pasa, pues sí me llevaban, pero pues no lo hacía. O sea, ¿De ahí te ibas a nunca otro fui una persona problemática, nunca fui relajiento, nunca fui, ¿sabes? Pero sí sabía que algo que no estaba bien, algo no estaba bien. Tomé la decisión y me inscribí a la prepa con el dinero que tenía que pagar la mensualidad acá. Me fui a inscribir a otra que empezaba apenas, que era nueva gente, era una nueva prepa, un nuevo sistema, ¿no? Entonces dije, creo que soy de parte de, creo que no es la escuela, más bien no es el sistema que me funciona a mí. Y fue cuando me cambié y ahí fue cuando dije, creo que tengo que hacer algo por mí. Le escribí una carta a mis papás diciéndoles que no estaba feliz, que no estaba contento en la que estaba y que había tomado yo la decisión de esto y que ojalá me apoyaran a esto. Y fue tal cual como tomé esta decisión para poder hacerlo. Me inscribí a una prepa que tenía una universidad, entonces era lidiar con más gente grande, lidiar con otro tipo de personas, un salón nuevo, generaciones. Ahora sí que éramos un salón de puros corridos, pura gente que yo creo que vivió lo mismo, de cierta forma, porque fue un grupo bastante unido. Y ahí fue cuando empecé a hacer una vida social grande. Y de ahí también marcó totalmente mi vida social. Tanto que dejé la gimnasia. O sea, ¿sabes? O sea, Pasa. Sí, pasa. estaba yo en la juventud, estaba yo buscando cosas Dirían nuevas. los tíos, ¿no? En la edad de la punzada. En la edad de la punzada fue cuando empecé. Tus amigos se vuelven todo para ti. No, hombre, todo. Eso me sucedió lo mismo entre los 17, yo creo que 21. Así que Sí. Que sí, o sea, te vuelcas y tu pasión, lo que entrenabas, todo como que pierdes un poco de... Pierdes exactamente, foco pierdes el foco, pierdes el ritmo, entonces te enfocas a otro. A lo social. A otro social te vuelve loco. Que no conocía, ¿no? O sea, que no conocía y que de repente tenía amigos ya de San Miguel, porque era una prepa muy abierta, en la cual pues había gente de San Miguel y estos chavos de San Miguel eran hijos de americanos, de extranjeros, entonces era como todo un relajo que yo no conocía y que, bueno, me dejé ir. Y me encantó, fue una prepa increíble, fue una prepa de mucha vida social, de muchos amigos, y ahí fue cuando me di cuenta que dije, mira, también soy así, ¿no? Por algo que tomé la decisión, por algo que me cambió la vida y lo hice. ¿Y cómo fue para ti esta decisión que hemos platicado con muchos invitados, la mayoría que viene, que a los 18, 19 años más o menos tengas que escoger para qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? No estás preparado y es como, ¿cómo fue para ti eso? No estás preparado. Después de todo lo que yo siempre sabía que tenía, porque te decía, desde que dibujaba desde niño o que dibujaba ya de grande, o yo hacía las ilustraciones, yo hacía todo lo gráfico, ¿no? De los proyectos que hacíamos en prepa. Yo sabía perfectamente a lo que iba. La carrera de diseño gráfico no estaba tan bien posicionada, digamos, no había tanta información acerca de la carrera. Mi hermano mayor estudió diseño gráfico, pero yo creo que fue la primera generación de diseño gráfico en Querétaro. Entonces no se sabía, todo era a mano, todo era con estilógrafos, no había computadoras. Entonces, pues era más como un ilustrador, ¿no? No tanto lo gráfico como tal, que es lo que conocemos hoy día. Entonces fue no una mala orientación, sino acercarte a gente que te decía, mejor estudia esto, mejor métete a esto, sino no el típico que te empiezan a platicar, decir, no, la arquitectura es lo más completo del diseño. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Creo que lo más completo del diseño y de la creatividad pues es la arquitectura, ¿no? Una carrera más seria. Una carrera más seria, una carrera, pues dije, bueno, pues va, me meto a arquitectura y me doy cuenta y voy poco a poco viendo si es lo que me gusta, ¿no? Me encantaba la carrera, me encantaba el ambiente, me encantó totalmente. Muchos amigos de prepa se metieron también en arquitectura, entonces era el seguimiento que yo traía ya, pues darle, ¿no? Ahora a una carrera de algo que te gusta que tú escoges. Me empezó a gustar los primeros semestres porque era pues mucha ilustración y mucho dibujo y mucha mano alzada y haces esto y esto. Cuando empezamos a ver cimientos y zapatas y todo lo que es construcción, dije, híjole, esto no es lo mío. 100% no es lo mío y yo lo sabía.
Me eché 4 semestres de arquitectura bien, contento, pero a la hora que empezamos a ver todo lo que es, pues todo lo que es física, todo lo que es cimientos, materiales, decía, hijo, no me veía yo en una construcción, no me veía yo construyendo como tal. Mis tareas estaban perfectas, mis portadas estaban espectaculares, pero los planos no coincidían uno con el otro, o sea, todo mal, ¿no? Mis amigos me decían, Alex, mejor métete a diseño gráfico. Es cuando diseño gráfico empieza a crecer también. Empieza a crecer, entonces empiezo a ver del otro lado a los diseñadores cómo hacían sus trabajos y hacían estos embalajes y carteles y todo. Y dice, ay, realmente esto es lo que yo quiero. Mi tercera decisión más importante, me cambié de carrera sin avisar. Sin avisarle a nadie, ni a mis amigos. Una vez en una clase, me acuerdo perfecto, una clase, no me acuerdo qué clase era, que tenía que exponer acerca de cimientos o no sé qué era. Me paré y me salí del salón y me fui directamente a recursos humanos, a donde tenía que ir, en la escuela, en la universidad, a decirme me doy de baja de la arquitectura. No, bueno, imagínate, todo el mundo, primero habla con tu director, habla con esto, hay un protocolo que tienes que hacer todo. Esto. Digo, no, pues que no tengo que hablar con nadie, o sea, que con el psicólogo, no tengo que hablar con nadie. Yo estoy 100% seguro que me tengo que cambiar de la carrera. Me cambié de carrera, me cambié de diseño gráfico. ¿Fue fácil? Fue fácil para mí, sí, totalmente. Bueno, no fue fácil como personal de tomar estas decisiones porque ya estaba meditando y pensando, soñando, como bien te decía, de que me tenía que hacer esto. Llego a la universidad, me cambio de carrera, no le digo a nadie, llego a casa de mis padres y les digo, me cambio de carrera. Bueno, imagínate, ¿no? ¿Cómo? El arquitecto de la familia. Y yo, no, pues no, me cambié a diseño gráfico. ¿No ves el ejemplo de tu hermano que le está costando trabajo? ¿Por qué diseño gráfico? Les platiqué, pues eso es a lo que realmente me quiero dedicar, ¿no? Y es una decisión mía y es lo que yo quiero. A mis amigos, a todo, ¿no? Entonces, ¿qué edad tenías? ¿20? Pues he tenido 20, no, menos, sí, 20, 21, sí. Cuando tomé esta decisión. Buena determinación. Totalmente, son estas decisiones que... Pues te digo, mira, estoy hablando de las decisiones que he tomado y que hasta ahorita me estoy poniendo las piezas sobre la mesa y me estoy dando cuenta. Es la decisión más importante también, te puedo decir. Hice una carrera increíble, me encantó la carrera. Abriste el portal de Alex Medina. Abrí el portal totalmente, Alex Medina, tal cual. Me di a conocer como diseñador, me di a conocer con los maestros, me di a conocer con la gente que estudiaba diseño gráfico, porque pues como vengo de 4 semestres, casi 5 semestres, pues me empiezan a revalidar muchas materias y entonces entro desde primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, empiezo a tomar clases con todos los semestres de la carrera. Entonces empiezo a conocer más gente todavía y empiezo a hacer una carrera increíble, porque pues los maestros se empiezan a dar cuenta que estoy yo ahí estudiando, ¿no? Por los trabajos que hacía. Me encantaba que no me desvelaba. Una de las cosas que no me gusta es desvelarme. Entonces, arquitectura me exigía desvelarme y diseño gráfico no. Salía de la carrera y ya tenía el trabajo hecho, o sea, lo hacía porque me encantaba. Me encantaba hacer embalaje, me encantaba hacer cartel, me encantaba hacer diseño corporativo, me encantaba hacer tipografías, me encantaba todo. Era lo que realmente quería. Como en la gimnasia, güey. Como en la gimnasia. De repente, cada semestre era nuevo para mí, era emocionante para mí ver lo que realmente quería, ¿no? Veía las materias y decía, es que quiero meter todas, pero... Y todos, no, espérate, tienes que meter nada más 10 y así. O sea, era una manera increíble en la que hice un ambiente padre, hice una carrera feliz y yo me iba a dedicar a ser diseñador gráfico. Estaba 100% seguro. La importancia de hacer valer tu voz. Totalmente. Y creer, ¿no? Creer en ti. No, y ejecutarlo, ¿no? Cuando uno tiene esa edad es complicado por pues no contradecir a tus papás. Claro. Es por bien hacer complicado. Lo que dicen, por hacer lo que dicen tus amigos, porque por el entorno, el entorno ¿no? en el que estás, el entorno no vive que quieres vida. pertenecer, ¿no? Exacto. Yo de cierta forma no pertenecía, más bien yo buscaba ser, ¿no? O yo buscaba ese grupo. O sea, de cierta forma sí me costaba trabajo el pertenecer, pero realmente me di cuenta que escuchar, darme cuenta de lo que yo quería
y tomar la decisión era lo más fácil para mí en esos momentos. Veo que desde chico escuchaste mucho tu voz interna, tu intuición. Pues no me quedaba de otro. Sí. Sí hay de otra, ¿eh? Y luego te juega mala pasada, pero esto sí me gustaría abrir un paréntesis. La importancia que tiene escuchar tu voz interior y hacerle caso. Sí, totalmente. Y hasta la fecha. ¿Y qué siguió después de que, terminas la carrera? Acabo la carrera, empiezo a ver la manera en la que tengo que dedicarme y decidir a qué me voy a dedicar, ¿no? Antes de terminar la carrera tuve la oportunidad de conocer a amigos, sobre todo a uno canadiense, que fue el que, fue el que me movió. Fue el que me enseñó el mundo internacional, como diciendo, Alex, hay otro mundo afuera, ¿no? Tenía la oportunidad de viajar, ¿no? De hecho, con muy buenos amigos viajé a Los Ángeles 2 veranos y me encantaba viajar y ver totalmente otras cosas, ¿no? Viajaba con mi familia, pero no es lo mismo viajar tú a esa edad, ¿no? Viajar, claro. Cada edad, cada viaje es distinto, ¿no? Dependiendo de la edad. Pero cuando salía a Los Ángeles, me encantó Los Ángeles, una de las ciudades más importantes e inspiradoras para mí hoy día. Entonces vi que había otra cosa, ¿no? Vi que había gente que tal vez coincidía mucho con lo que yo quería. Entonces conozco a este amigo canadiense y él fue el que me abre la puerta de vente, ¿no? Vente a Vancouver. Y yo, ¿Vancouver? Y yo, wow, no conozco a Vancouver, pero vamos a Vancouver. Me fui 2 veranos a Vancouver, casi terminando la carrera. Terminé la carrera y lo primero que quise es irme a Vancouver, a regresarme a Vancouver. Viajé en Vancouver, no conocía yo la nieve, entonces esquié, empecé a aprender a hacer snowboard, emprendí a viajar, ir a los lagos, hacer una vida afuera, ¿no? Valorar todo lo que hay afuera. Y Everett fue el que me enseñó esto. Acabo la carrera, tomo la decisión, le prometí a mis papás trabajar un poco, pero yo con mi pretexto de decir es que necesito el inglés. Y yo le decía a mis papás, no, es que no puedo, no me dan trabajo porque no hablo inglés. ¿Cuál? Me lo estaba inventando. Hacía entrevistas de trabajo, me hablaban, pero ya no les contestaba. Y yo le decía a mis papás que no me han hablado. O sea, así me eché como unos meses antes de tomar la decisión y les dije es que el inglés es bien importante. Convencí a mis papás para que me apoyaran e irme a estudiar inglés. Y me fui a Vancouver a estudiar inglés. Estuve 6 meses estudiando inglés. Después de 6 meses mis papás me dijeron, regrésate. Porque pues ya, no hay. Se acabó la beca. ¿O qué hacemos? Y yo, híjole, no. No, pues yo estando allá dije, no me regreso. Dijo, yo, no te preocupes, a ver qué hago, ¿no? A ver qué hago, pero yo me muevo. Por supuesto que ya estando 6 meses allá, que están los mexicanos, que está todo este ambiente, te das cuenta, ¿no? Que cómo la hacen y cómo se meten a trabajar y cómo hacen esta vida de joven viviendo en un país. Pues decía, no, pues yo quiero ser diferente, porque yo me quiero quedar. Y empecé a buscar trabajo, empecé a involucrarme, me empecé a socializar, a conocer gente en Vancouver. Empecé a trabajar en restaurantes, empecé a trabajar en tiendas de ropa, que era lo que me gustaba, que era lo que igual podía aportar que era lo que quería absorber un poco más, ¿no? Ojo, todavía no tenía ni idea de la ropa, ni de armar una pieza, ni nada. O sea, yo quiero hacer esto, pero me gustaba ir de compras, me gustaba todo lo que me ganaba, me lo gastaba en ropa, ¿sabes? Entonces, estuve en la construcción, estuve de mesero, estuve en un Starbucks, estuve trabajando en cafeterías, estuve pues dándole, ¿no? Hasta que... Viviendo y pagando mi renta. Siendo adulto. Ahorré para irme a Europa, me fui 1 año a España. En ese tiempo de Vancouver me fui 1 año a Barcelona. Trabajé en Barcelona un rato, conocí, vi, me moví, me regresé a Vancouver. Estuve en Vancouver todos otros años. Y fue cuando conocí a otra persona muy importante en mi vida. Él es interiorista, decorador de películas. Él es Shane View, alguien muy importante porque pues él fue el que me metió en todo este rollo del interiorismo.
Él hacía películas, él ya estaba haciendo series, me acuerdo que él estaba haciendo Dark Angel, la serie de Jessica Alba en Vancouver. Entonces él estaba Cuando la haciendo, época dorada de Vancouver. exactamente, cuando estaban filmando muchísimo. Entonces él me empieza a involucrar. Empiezo a hacer lo gráfico de ciertas películas que él me pedía. Carteles o menús del restaurante, ya sabes. Entonces, pues yo estaba feliz ahí viendo esto. Me llevaba a la grabación, me llevaba a esto. Y él fue el que él me dijo, ¿por qué no te metes a un curso de estilismo? Se gana bien, estás involucrado en el diseño, te gusta esto, y ¿por qué no te metes a un curso? Me metí a un curso pequeño de 2-3 meses, saber nada más la estructura de la cabeza y cómo cortar el pelo, cómo es conocer el pelo, el cabello. Y fue cuando me metí a un salón de belleza. Empecé a hacer en la recepción, que me ayudó muchísimo porque ahí es cuando aprendí el inglés, ¿no? Pues, a veces sí lo hablaba, pero no lo hablaba tan bien. Porque pues, te llevas con toda la banda mexicana, entonces empiezas a hacer tu grupo mexicano allá. No tenías la necesidad. No tenía la necesidad. Entonces empiezas a aprendo el inglés, esta experiencia de conocer un mundo totalmente distinto en cuanto al diseño, al estilismo, a todo este rollo, modelos, portadas de revistas, todo este rollo, fue lo que me despertó totalmente. Mi jefe en esos tiempos tenía 3 jefes muy importantes en Vancouver, muy conocidos como estilistas. Pues tenía artistas que llegaban y les hacían a Sarah McLachlan, a Bryan Adams, a todas estas personas que vivían en Vancouver, eran sus clientes. Entonces yo platicaba con ellos y imagínate que yo los recibía, les hacía su cita y aparte les lavaba el pelo porque pues era lo que podía hacer en ese momento. ¿Sabes? Barría cabello y yo tenía que tener el salón bien para recibir a estas personas, y estas celebridades de mis jefes eran los que les cortaban el pelo. Estas personas me llevaban a todos estos lugares, a los shootings, a las pasarelas, y yo, estando backstage como asistente, pues lo veía. Decía, creo que esto me gusta mucho. ¿Y sabes qué estaban haciendo contigo? Te estaban preparando, güey. Me estaban preparando. Inconscientemente me estaban preparando algo totalmente, ¿no? Que decías, wow. Es que así se empieza. Sí. Así se empieza. Totalmente. Sí. Como te decía, hoy hay una manera de expresarse que es orgánicamente. Antes, pues no sabías, es simplemente pues, lo estoy haciendo. Sí, ¿sabes? Había algo. O sea, era como tenías que seguir un proceso y estar. Yo lo llamo. O sea, a mí me gusta practicar mucho el deporte. Y para conseguir una titularidad tienes que estar en la banca. Claro. Y esperar tu oportunidad. Pero ¿verdad? No estás en la banca nada más calentándola. Correcto. Estás aprendiendo en el proceso, estás entrenando con los titulares, ¿no? Pero bueno, vienes de fuerzas básicas. Entonces, lo que me cuentas es eso, es decir, ok, ¿quieres cortar el pelo como yo? Bueno, pues yo empecé así como tú. Exactamente. Y entonces sabe que tienes que pasar por un proceso de recibir a la gente el trato. Luego, pues barrer el cabello. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo, ¿no? Y que entiendas el valor que tiene eso, lavarles el cabello, que es el inicio del proceso. Y ya cuando llegan contigo es porque ya llegas al lugar donde haces el arte y la especialidad de que llevas años forjando, ¿no? Totalmente. Y ¿sabes qué? Es importante también, yo creo que mencionar que todas estas personas, o ¿cómo lo llamaremos? Ángeles que me ha tocado, mentores, han sido personas que han empezado igual. Y lo puedes ver. ¿Sabes? Y lo puedes sentir, esta vibra o esta energía en estas personas, que son personas que les costó trabajo donde están, ¿no? Que hoy día, bueno, son personas súper importantes en lo que hacen y que me crucé en su vida para poder enseñar, para que me compartieran y me enseñaran algo y aprender de ellos, ¿no? Y así fue. Me estuve trabajando en ese salón, estuve trabajando como 3-4 años, 3 y cacho, casi 4. Crecí mucho como persona, crecí mucho, empecé a conocer mucha gente en el medio, empecé a conocer a unos diseñadores que tenían una marca, era un latino junto con un israelita, tenían una marca en Vancouver de ropa que ellos la diseñaban. Entonces me empiezan a jalar mucho al ambiente de ser, veía cómo diseñaban unos estampados y lo imprimían en serigrafía, en playeras, le ponían una etiqueta y era parte. Entonces, hacer todo el 360 de un producto, desde diseñarlo, estamparlo ellos, ponerle la etiqueta, promocionarlo, venderlo.
Yo fui parte de todos esos procesos y decía, wow. Yo decía, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil es diseñar un estampado, imprimirlo. Serigrafía, tuve serigrafía con diseño gráfico, conocía totalmente esta herramienta o esta manera, este sistema de impresión, entonces lo conocía perfecto. Entonces dije, pues qué fácil es hacer esto. Y muy bien, lo voy a hacer. Y fue cuando me entró el gusanito de decir, quiero hacer una marca de ropa. Para eso, también al mismo tiempo a la par, yo estaba vistiéndome diferente. Eso fue padre para mí, el poder experimentar. Yo vivía, fíjate qué chistoso, yo vivía al lado de se llamaban como Salvation Army, que es estas tiendas de ropa que llegaban pacas y venían toda esta ropa de segunda mano y se revendía, ¿no? Esas grandes tiendas eran grandes almacenes. ¿Y de dónde venía toda esa segunda mano? Venían, mucha venía de Japón, mucha venía de Asia, entonces era ropa bastante buena. Entonces la tenía al lado, aparte del edificio donde yo vivía. Y sabe que una pieza costaba $2, $1, ¿sabes? Y es una industria totalmente. Es una industria muy grande que era para apoyar, para el reciclaje y el ayudar a la gente que no tenía, ¿no? Y podía comprar ahí ropa, abrigos, chamarras. Pero pues uno que tiene este gusto por la ropa, pues le sabía, ¿no? De repente me encontraba joyas de ropa o joyas de marcas que decían, no manches, un abrigo Armani o unas playeras, ¿no? Entonces empiezo y a $1, $2, imagínate el closet que tenía. Creo que diario iba a la tienda y sacaba ropa y entonces empiezo a experimentar conmigo. Empiezo a experimentar en un lugar en el que es muy abierto para poder ser quien eres. Vancouver es una ciudad que no hay tanta moda, no hay tanta alta costura, no hay tanto propuesta de moda como tal, pero hay una propuesta bien importante que es la segunda mano y el vintage, ¿no? Hay colonias que siguen viviendo en ese tiempo, ¿sabes? Okay. Hay una zona que se llama commercial, que es los cafés, los restaurantes, los coches. La gente se empieza a vestir nostalgia pura. Esta ropa de segunda mano, de estas chamarras originales, la piel, las mezclillas. Entonces empiezo a ver esta gente que se viste así. Hay muchísima ropa de segunda mano. De hecho, hay muchos compradores, se llaman, o sea, que se dedican y que van a estos almacenes donde llegan estos barcos, descargan estas pacas, las separan. Es un sueño. Tuve la oportunidad de ir porque hay mucho comprador de Los Ángeles, de Chicago, de Miami, de todo Estados Unidos van a Vancouver, a estos almacenes, a comprar las playeras y podértelas vender como grandes joyas, ¿no? De piezas, porque te estoy hablando de playeras de conciertos de AC/DC originales, biker jacket, el pantalón cargo original, ¿sabes? De no sé dónde, o sea, impresionante. Y entras y son como islas donde hay mujeres hindúes separando la ropa y te dicen qué es lo que buscas. Yo me acuerdo que yo iba buscando una sudadera de Mickey Mouse original, del Mickey Mouse que está como de perfil, la clásica que compramos de niños cuando fuimos a Disney. Estaba buscando esa y me dijo, no, pues así literal, en el pasillo 4, en la quinta señora tiene esas playeras. Montón 7, ¿no? Así, llegas, ves y empiezas a ver todas las playeras de Mickey Mouse que dices, wow, o sea, y así de AC/DC, de rockeros, de chamarras de mezclillas originales, chamarras de piel, vaquero, camisa de cuadros, todo por separado. Lo empiezan como a separar para que ellos puedan vender. Yo tuve la oportunidad de entrar a esos lugares y ya me vestía. Entonces yo ya tenía un estilo diferente totalmente a lo que realmente estaba acostumbrado. Y como había llegado yo a Vancouver. O sea, me acuerdo perfectamente que llegué con mis zapatos y mis dockers y mi camisa de cuadros y, ¿sabes? Fajado, mi cinturón. O sea, bueno, yo estaba vestido como... Bueno, ahí definí totalmente. Parteaguas en la parte de tu guardarropa. Exactamente. Oye, y me gustaría hacer un paréntesis ahí sobre esta parte de que me contaste tras bambalinas, sobre cómo era para ti combinar la ropa. Pues... Siempre te voy a decir ahora, antes de tocar ese tema, era por texturas. Siempre. ¿Sabes? Siempre lo hice por la textura de la tela.
no tanto por el color, más bien por la textura, de cómo se llevaba una con la otra, ¿no? Y eso me encanta, porque aprendí a tocar la tela, aprendí a mezclarla, un negro con otro negro, ¿sabes? El cuadro con los cuadros, el suéter, el cardigan, el lino, el... Al final de cuentas son capas, ¿no? Exactamente, entonces empiezo yo, pero por sensibilidad, ¿no? Y por cómo te veías y como todo, porque pues los colores, pues no era mi fuerte el saber que las tonalidades o los colores. ¿Cómo fue descubrir para ti esa parte de tu humanidad? Pues fue difícil. Al principio, hablando del tema fue difícil para mí, de niño. Mi mamá lo supo desde chico porque pues las maestras le hablaban para decirle, oye, Alejandro tiene un problema, ¿no? Tiene un tema, ¿no? Pero lo enfocaban como un problema. Pero para mí, exacto, era como un problema, ¿no? O sea, no aprecia o no toma el color o pinta las cosas totalmente de otras tonalidades que no van, ¿no? Pintaba totalmente al revés. Entonces, pues yo no lo entendía hasta que, pues, cuando me doy cuenta es cuando empiezo a entender la burla, ¿no? Y empiezo a tener un poco de bullying acerca de que me equivocaba o decía, ¿no? En el momento pues fue problema para mí, en el momento fue tratar de esconderlo, tratar de decir las cosas por más así de que, hijo, no sé, en vez de decir, siempre era la casa que tiene 5 ventanas y tiene un techo así, tiene esto y tiene este... Yo le describía totalmente antes de decirles el color que era la casa, porque pues no podía verlo, ¿no? Empiezas a entender, empiezas a bloquearlo, y el bloquearlo pues no me ayudaba a entenderlo o a investigar acerca del tema, qué era realmente. Entro a diseño gráfico y me ponen la clase de color y voy viendo que tengo color 1, color 2 y color 3 en el sistema, en la paleta. No, era clase 1, clase color clase 1, clase color 2, clase color 3. Dije, no, pues no, ¿cómo le voy a hacer aquí? O sea, me acuerdo que me llevaba muy bien con mi coordinador de la carrera y fui a hablar con él. Fue la primera vez que lo enfrenté, digamos, como diciendo, tengo un problema, o sea. ¿Te hiciste cargo de eso? Ajá, y dije que soy daltónico. Yo que soy daltónico y quiero hablarlo contigo porque no voy a poder hacer esta clase, ¿no? Anteriormente en arquitectura ya lo veía, pero me ayudaban mis amigos a mezclar y hacíamos esta paleta de colores de primarios, secundarios, y hacías todo este círculo de los colores y todo eso, pues en el relajo pues yo nada más copiaba o agarraba. Siempre busqué la manera de distraer la atención y de bloquearlo, ¿no? De buscar la manera, o sea, siempre me vestía de colores básicos, nunca experimenté, ¿no? De los colores que tengo problema pues son el rojo, el café, nunca buscaba ese color para yo poderme vestir. Siempre buscaba el azul, que era para mí más fácil, o la mezclilla que sabía que era azul, ¿no? Entonces era como los colores que ¿Pero ya cómo sabía. reconoces, por ejemplo, un azul? O sea, cuando elegías ya más chico, que ya sabías cómo Sabía hacías. por los materiales, por las texturas y por saber que era una mezclilla. Entonces yo ya tocaba y sabía que era mezclilla, entonces sabía que la mezclilla Las playeras y era las azul. camisas. Las playeras pues siempre usaba blancas, siempre usaba pues, colores muy básicos, te digo, ¿no? El negro nunca lo vi como un color para vestirme, nunca lo vi como una opción, ¿no? Porque pues estamos un poco... estamos acostumbrados que el color negro es para estar un poco de luto, o de noche, o de gala, ¿o no? Nunca para el día. La ausencia del color, ¿no? Entonces, mira qué bonito. Cuando oí esa definición, dije, bueno, soy negro. O sea, soy la ausencia del color, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta que soy daltónico, hablo con mi profesor, con el director, me entiende, me dijo, no te preocupes, vamos a apoyar en esto. Pero pues eran risas, ¿no? Que llegaba con mi cartel y yo lo definía como amarillo, yo sentía que era amarillo. Y ahí me di cuenta también de muchas cosas, de que bueno, no me daba cuenta en ese momento, me lo estoy dando cuenta ahora, en las que yo hacía un cartel amarillo y era amarillo, ¿sabes? Y para mí era amarillo, y lo vendía como amarillo. Y hasta
que me decían, Alejandro, no es amarillo, es verde. Y yo, se me derrumbaba todo como, pero ¿cómo yo lo compré amarillo? Yo lo hice amarillo, ¿sabes? Y así me pasaba con la ropa. Al principio. Era como, pues empecé yo a diseñar en colores. Pues es aprender a lidiar. Porque era lo que buscaba la gente, era lo que quería la gente, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos ahí. Entonces, me doy cuenta que soy daltónico, me doy cuenta que tengo este problema en ese momento, sin saber lo que este problema me estaba a mí despertando, que era la sensibilidad del espacio, la sensibilidad del equilibrio, la sensibilidad de la textura. Todo lo que hoy día te puedo decir, todo lo que me ayudó a ser daltónico, a lo que hoy día aplico, ¿no? Entonces, en ese momento pues era un problema. En ese momento yo no sabía, no entendía, ¿no? Me hicieron exámenes y sí hice estos exámenes que te ponen colores y ves los tonos y ves eso, pues sí soy un grado daltónico. Mi mamá, después de mucho tiempo, me dijo que mi abuelo era daltónico, el papá de mi mamá, pero creo que él sí estaba más grave que yo. casi veía en blanco y negro. Tenía muy poco la tonalidad de ciertos colores como el rojo, si lo veía. Entonces como que ya había ahí había algo familiar en el que no pensaban que yo lo tenía. ¿Y cómo fue para ti transitar esos años hasta antes de convertirlo en una de tus mayores fortalezas? Pues como te decía, bloquearlo, entenderlo, no arriesgarme, no decir, no me voy por allá, mejor me voy por acá, ¿no? Te digo, el decir, ve esa persona que está allá, que trae esos tenis, unos Converse y trae un pantalón azul. ¿Quién? El que está vestido y así, el de rojo. Yo, pues no sé si era rojo, pero yo describía antes toda la persona, todo el espacio, todo antes de ser un color, y para mí eso era como un reto, ¿no? No tocar temas de colores, no tocar. Siempre me decían, ¿y cómo ves los semáforos? Pues, me acuerdo muy bien que mi abuelo me dijo una vez que el verde siempre es el último y el rojo es el que está pegado al tubo, ¿no? Entonces me quedé muy grabado eso, como que el rojo es el primero y luego el amarillo, luego el verde, y el verde es el que está al final. Si está así, pues es el final, si está arriba, está arriba. O sea, ¿sabes? Entonces, me acuerdo mucho de eso. Entonces, pero sí es un proceso de adaptación. No, totalmente. Que uno da por sentado. Totalmente. ¿Sí? El caso que lo enfrento, lo entiendo, ya decido regresarme de Vancouver para poder hacer una marca. Porque fue lo que dije, antes de empezar una marca, necesito irme a mi país, ¿sabes? No sé si la puedo hacer aquí. Igual la puedo vincular, igual la puedo hacer en los dos lados, entre Vancouver, México. México para mí es mucho más fácil, la mano de obra es más barata. Entonces yo empecé a maquilar todo lo que yo quería hacer. Empiezo yo a ver mi ropa, la gente empieza a ver cómo me visto, y empiezo yo a cambiar mangas y a quitar y a poner. Dijo, esto es lo que me gusta. Entonces empiezo a decir, el reciclado, sin saber lo que hoy día sabemos del reciclaje. En ese momento dije, ¿por qué no uso estas piezas? Ya están armadas, les cambio algo y ya es una pieza nueva, ¿no? Entonces dijo, pues eso voy a hacer. Voy a hacer esto y más playeras. Soy diseñador gráfico, hago estampados. Regreso a México con este proyecto, esta idea, y empiezo a hacer una marca. Pero ojo, yo llevaba ya 8 años fuera de mi país. Yo llego a Querétaro sin conocer a nadie. Todos mis amigos ya estaban o casados o fuera, o yo vengo con este rollo, con esta moda, a una ciudad donde todavía no despertaba de ese lado, ¿no? No había diseñadores que yo conociera y un mundo en el que yo tampoco conocía, ¿sabes? Entonces dije, ¿qué hago para empezar a hacer una marca? ¿Cómo llamo yo la atención? ¿No? Lo que hice fue, de todo lo que tenía de conocimiento atrás, dije, vamos a hacer una estrategia de darnos a conocer. Entonces empiezo a buscar estas personas que llamaban la atención, esas personas que de un grupo eran los líderes, que en su tiempo se llamaban líderes de opinión, que era lo que en la merca te enseñaban, ¿no? Que eran estas personas, pues, líderes, ¿no? De estos grupos que tú veías, que eran los que arriesgaban, eran los que proponían. Entonces yo me iba a los antros a ver a estas personas y decir quiénes son.
me presentaba y les decía, soy diseñador y voy a hacer una marca de ropa y se llama así, y quiero que tú lo representes. Empecé a hacer un grupo grande. Ahí estabas haciendo public relations. Hacía exactamente. Así como llegué de Vancouver vestido con mis playeras de Kiss y mis playeras de AC/DC y tenía pelo. Entonces imagínate mi pelo largo y entonces chamarras vintage, o sea, la chamarra de mi abuelo me ponía, o sea, empiezo a buscarle en los closets, empecé a buscar closets de mis papás con lo que traía de Vancouver. Entonces yo empiezo a hacer, junto con este grupo, veía gente que lo hacía igual. Yo decía, mira, pero ¿qué hacían estos chavos? Eran DJs, eran chavos que estaban proponiendo y trayendo algo. Entonces empezamos a ser un grupo increíble, de un grupo queretano, que me apoyaron ellos como DJs, estos chavitos líderes de opinión y yo en ese momento mi socia, empezamos a buscar y a crear una marca y a posicionarla, ¿no? A decir, va. Empezamos a hacer el logotipo era una corona, ¿no? Empezamos a buscar el nombre, empezamos a trabajar, a posicionarlo y fue como repartimos playeras con la corona. Literal, playeras de estas de publicidad que venden, ya maquiladas. Empezamos a comprarlas de colores y estampamos la corona y a moverla por todo Querétaro, a que todo el mundo se diera cuenta que había una marca. ¿Era fácil? Porque no había, te digo. Era muy fácil porque no había. Estaba la gente, estaban las ganas, ¿no? Pero pues no había como tal. Entonces para nosotros fue fácil posicionarla. Presentamos una pasarela muy grande. La primera pasarela en Querétaro, yo creo, o sea, de ese tipo, ¿sabes? No sé si antes había pasarelas. Igual y sí, seguro. Pero igual eran en el Campestre, igual eran estas pasarelas en el Versalles o en Chamali, ya sabes, la pasarela de vestidos, ¿no? Pero no de una moda urbana, de una moda de chavos, de una moda que realmente proponía totalmente algo distinto. Entonces la hicimos en la Arena Querétaro, me acuerdo perfecto. En la Arena Querétaro, donde nadie conocía, donde yo traía toda esta idea, dijo, tenemos que hacerla ahí. Ahí es el lugar donde tenemos que presentar la colección, porque va a llamar la atención muchísimo. Voy a meter a gente que nunca ha ido y que quiere ser y que le interesaría. Vamos a ponerlos en un lugar donde para ellos es nuevo, ¿no? Me acuerdo que fue un caos totalmente. Me moví con toda la gente que conocía, me moví para buscar marcas, patrocinadores. No sabes el mundo que se hizo. De repente, el día que se presentó, estos líderes de opiniones, imagínate. Entonces yo traigo a mis amigos de Vancouver, con los que trabajaba en el salón de belleza. Entonces llegan de Vancouver, eran vietnamitas, canadienses, eran de todos lados. Entonces llegan estas personas exóticas a peinar a estas personas. Les cambiaron el look totalmente a todos. Unos looks increíbles les hicieron, los vestimos. Me acuerdo perfecto, te voy a decir algo, que el día de la pasarela ni ropa teníamos. Un día antes, me acuerdo perfecto. Dije, como que me clavé tanto en la producción del evento, que dijimos, no tenemos ni ropa más que playeras. ¿Qué vamos a presentar? Pues acorta, saca de tu closet, vamos a vender un concepto, vamos a vender una idea, ¿no? O sea, no importa. El producto no importa, saca todo lo que traes en el closet y entre mis socios, mis amigos, la ropa vintage que traía de Vancouver, hicimos looks y órale, eso es lo que presentamos. Imagínate. Sí, estuvo bastante retador para nosotros porque pues me acuerdo perfecto que ese día me fui a cambiar y a bañar antes de llegar y había colas y colas de gente afuera de la arena. Me acuerdo que prendí el radio y la gente del radio hablaba de la pasarela, que si tenían boletos, que porque eso era un movimiento que estábamos haciendo muy grande en Querétaro. Wow, o sea, fue espectacular el desfile. Fue espectacular. Llenamos toda la arena, tuvimos que abrir la parte de arriba porque ya no cabía gente. Empezamos con una lucha libre, entonces de luchadores queretanos. Entonces el ambiente se prendió impresionante. Y cerraron con la pasarela. ¿Y sabes qué fue muy chistoso? Que empezó a llover. Pero como nunca, así como llueve en Querétaro, así. Diluvio. Así, diluvio. Entonces todo tenía hoyos. Toda la arena tenía hoyos. Entonces se empezó a meter todo el agua y la gente no se iba. La gente se tapaba con las chamarras, pero no se iba. Empezaron a gritar la marca
Y empezaron a gritar y dijimos, pues tienen que salir. Y fue cuando me dijeron, tienes que salir ahorita la ropa, si no tenemos que apagar todo. Me acuerdo que Televisa, imagínate, Televisa Querétaro, que me fui a presentar y les presenté el proyecto, televisaron ese momento, lo grabaron. En ese tiempo, imagínate, era como... Entonces llegan al backstage y me dicen, tienes que empezar, si no tenemos que apagar todas luces y todo, porque pues, se está metiendo el agua. Y esto ya puede ser peligroso. Pues dale, empecemos. Cuando empezamos, se aparó la lluvia y salieron estos modelos. Increíble. La gente empezó a gritar, la gente empezó a hacer un ambiente impresionante. Sí. Ya traían todo este rush de la lucha libre y empiezan a salir estos chavos queretanos, los guapos y las guapas de la sociedad queretana, vestidos diferente con estos pelos y estos maquillajes que le hicieron estos chavos de Vancouver. No, bueno, imagínate. La música la hizo Mike Montaño, que era uno de mis amigos. Claro, Mike. Mike, que es un gran amigo, un gran DJ. Él traía esta onda también, ¿no? Que traía un afro y era una celebridad queretana. Él tocó, él hizo el playlist para la pasarela. No, hombre, imagínate eso. O sea... Querían que la volviéramos a repetir, como si fuera obra de teatro. Como si fuera teatro, así, otra, porque querían que volvieran a salir. La fiesta pues fue ahí y mete una fiesta en la arena donde todo el mundo se subió al ring a luchar. Rave. Se hizo un rave, sí, se hizo un rave, totalmente. Y mira, de todo eso nunca me enteré, bueno, sí, porque pasó a backstage, que teníamos una amistad con José María Torre, el actor, y me dijo, y fue porque otro amigo lo invitó y así fue conexiones. Y Chema invitó a una revista, Manglar, la invitó para que viera lo que estaba pasando en provincia. Manglar nos hizo un artículo increíble en la revista y fue la primera vez que salimos en una revista nacional, ¿no? Entonces fue un ruido muy grande que se hizo en México. En Querétaro se presentó algo espectacular. Nosotros pues, ya no sabíamos al día siguiente que teníamos que vender nada, pues por playeras, porque todo era mi ropa, la de mi socia, la de mis amigos. Decían, no, pues ¿cómo? Entonces, al día siguiente, pues ¿qué? Párate, ¿ahora qué hacemos? ¿Sabes? Después de eso, de ese éxito, ¿ahora qué hacemos? No, pues no tenemos ni idea. Era hacer playeras y vende playeras, ¿no? De estampados que ya habíamos hecho. Era un momento en el que se usaba mucho la playera estampada. Justo lo empezó a hacer Gael García y Diego Luna, ¿te acuerdas de una marca que se llamaba Naco? Que eran estas playeras que se hacían y que todo el mundo era importante lo que traías y el mensaje que traías en tu playera, ¿no? Entonces era parte, entonces por eso entramos por ese lado, que para mí era fácil porque lo había aprendido desde Vancouver, que era fácil hacerlo, estamparlo en serigrafía y estampar playeras, ¿no? Y eso fue como se movió, se empezó a hacer la marca, se empezó a vender como playeras, como únicas playeras y ciertas piezas recicladas que hacíamos como piezas únicas. Hay gente que hoy día me dice, Alex, todavía tengo la pieza que te compré. Me acuerdo perfecto de una falda Félix, que si la está viendo esta entrevista, mi amigo Alonso me la compró, Alonso Barrera, el de la fábrica, me compró esa falda. Me dijo, de un gato Félix que recorté yo de una t-shirt de un gato y se la pegué en la falda y así se vendió. O sea, era una pieza y me dice, era icónica. Esa pieza y la pasarela fue icónica. Y la compró Alonso y hasta la fecha me dice, sigo teniendo esa pieza. Claro. Y mucha gente, las hebillas que hicieron famosas. Las hebillas hicieron famosas hasta la fecha. Me siguen mandando fotos que traen la hebilla puesta. De ahí empiezo a entender esa conexión con el cliente, de hacer un producto que te conecte más, ¿sabes? Que seas parte, que eres parte de su vida, que ellos son parte de tu vida, ¿sabes? De esa experiencia y de ese momento que vivimos todos. Te apuesto que si les preguntas a los que fueron, se siguen acordando de ese día. Sí, claro, se vuelve inolvidable. Hasta la fecha me siguen diciendo, esa pasada fue inolvidable. Desde esa fecha te sé quién eres, desde esa fecha te ubico perfectamente. Porque pues fue gente que no conocía. Pues te digo, llené y yo no sé cuánta gente cabía. Caben 700 personas, 600 personas que yo ni conocía. Y ahí empiezan a llamarnos de México. Empiezan a llamarnos de México y nos dicen, vénganse para acá, vénganse para acá. Me acuerdo que un amigo también trabajaba para Fashion Week México y me dijo, le saqué una entrevista con el director de Fashion Week, traigan su ropa.
Entonces, ¿qué traigo? ¿Qué llevo, güey? O sea, ¿cuál va a ser? O sea, no entiendo, ¿no? Llego a la entrevista, no conocía la Ciudad de México, imagínate. O sea, yo venía de Vancouver, me quedé aquí, me clavé. No conocía. Me acuerdo perfectamente que la entrevista fue en la Condesa. Yo no sabía ni de la Condesa. Yo sé, llego a la entrevista a un lugar increíble, una casa increíble. Nos entrevista el chavo, el director de Fashion Week, era José Andrés Patiño. Ve las piezas, no dice nada y nosotros como provincianos, así como... Se portó un poco grosero y dijo, bien, dijo, los quiero para una pasarela independiente. Anteriormente me habían comentado que había una pasarela que se llamaba Fashion Forward, que eran diseñadores nuevos, ¿no? Que les abrían esa oportunidad para poder presentar 3, 5 piezas en un grupo de nuevos diseñadores. Okay. Yo iba para eso, ¿no? Íbamos para eso, o sea, a presentar 3, 4 piezas. Ve el potencial de la marca, porque pues volvemos atrás, pues lo hicimos muy bien en cuanto a la etiqueta, la producción, todo, pues sabíamos. Yo venía con esta experiencia de trabajar en marcas, ¿sabes? Entonces todo el 360 de una marca, pues ya lo llegamos y lo presentamos. Nunca se imaginó que iba a recibir 3 trapos, pues no recibió una marca como tal, ¿no? Fue cuando dijo, no, ustedes necesitan un horario en Fashion Week. Ustedes necesitan una hora. Yo no sabía lo que él decía. Dice, una hora, ¿qué significa eso? Dice, pues necesitas una pasarela de 40, mínimo 40 cambios, ¿no? Y un horario, entras al horario Fashion Week. Y yo, con mi marca que nadie conocía, yo no conocía ni la Ciudad de México, menos conocía gente. ¿Y cuánto tiempo tenías? O sea... Teníamos 7, 8 meses con la marca en Querétaro. No, pero digo, cuando te dijo... tenía como 3, 4 meses para producir una colección como tal. Literal, o sea, mucha gente se ríe cuando siempre les digo, me agarré mis trapos, los puse en mi caja y me regresé a mi pueblo. Dije, ¿qué hacemos? O sea, acabamos de firmar un contrato con Fashion Week, presentar una colección de 40 piezas. ¿Qué es un Fashion Week primero? O sea, ¿cómo es? ¿Sabes? Pues me meto a investigar y a preguntar. Tenía amigos que ya conocían un poco más de las pasarelas, ¿no? Me acuerdo perfecto de un grupo de amigos que habían abierto una tienda acá que se llamaba Centilia, que traían diseñadores, ¿no? Chucho, Alina, Maru, traían esta tienda de diseñadores grandes como Macario Jiménez, como Mariana Luna, Arturo Ramos. Eran una tienda de vestidos. Entonces, pues, con ellos nos metimos, nos hicimos muy amigos y ellos fueron los que nos metieron en todo este ambiente para enseñarnos un poco de lo que es las pasarelas. No, me acuerdo perfecto que Paco Contreras, uno de los coordinadores muy importante en México, pues coordinaba estas pasarelas grandes, ¿no? Entonces, pues, a meterte, güey. O sea, y a donde me llamaban, ahí estaba yo, ¿sabes? Con mucho look, mucha propuesta y decía, yo estoy, ¿no? Entonces, pues, a darte a conocer, ¿no? O por supuesto que me abrió la puerta mucho la pasarela que habíamos hecho y pues órale, a coser. Me acuerdo perfectamente que investigando las marcas que presentaban, decía, no, yo quiero hacer una de hombre. Vamos a hacer hombre, porque no había marca de hombre completamente hombre. Y decía, entonces vamos a hacer hombre. Vamos a llamar la atención con una pasarela de hombre. Esa fue mi primera estrategia que dije, hay que hacer algo distinto, ¿no? Hay que hacer algo diferente para llamar la atención, porque nadie nos conoce. ¿Y qué hicimos? La misma estrategia que manejamos en Querétaro. Dije, a ver, no creo que haya tanta diferencia estando allá que estando acá. Entonces vamos a irnos a los antros, vamos a ver quiénes son México y vamos a darnos a conocer en México. Porque tenemos que llenar una pasarela. Ojo que Fashion Week te ayuda con una venta de boletos, con una invitación, ¿no? Pero cierta cantidad depende tú qué tanto te muevas para llenar tu pasarela. Era uno de los grandes problemas para mí decir, ¿cómo voy a llenar una pasarela? Okay. Y aparte me dieron un horario muy difícil, 3 de la tarde, algo así. Uf, okay. Entonces dije, ¿cómo un martes, 3 de la tarde, una marca que nadie conocía? Entonces dices, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Igual. Fuimos al casting, a hacer casting de los modelos, conectamos con los modelos puros hombres, entonces empieza a haber una conexión que digo, estos chavos que acaban de llegar de Brasil, que son modelos, empiezan a tener un grupo. En ese momento era Marcus Ornelas, ¿te acuerdas? Bueno, el actor Marcus
que ahorita es muy famoso como actor. Marcos Ornelas, hicimos mucho clic con Marcos, nos apoyó mucho porque acaba de llegar de Brasil. Ojo, son chavos galanes que son de otro país, que llegan a trabajar a México y que no son modelos en su país, ¿sabes? Entonces llegan como modelos, pues llegan con esta actitud, no de modelo, de un chavo normal. Entonces hacemos un grupo muy padre. Ellos hacen un grupo, de hecho, Neo Freak se llamaba, y nosotros con ellos. Porque empiezan a hacer, estos chavos empiezan a hacer fiestas. Neo Freaks empieza a rentar estos espacios como el Rioma, como todos estos antros en México, y empiezan a hacer fiestas. Pues imagínate cómo se llenaba de gente, porque los modelos hacían las fiestas. Imagínate, se llenaban. Yo llegué a ir al Rioma, buena fiesta. Muy buenas fiestas. Muy buen lugar. Entonces imagínate, para mí mis líderes de opinión eran estos chavos, ¿no? Eran estos mexicanos, estos brasileños que acaban de llegar a México y de aquí soy. Y aparte van a ser mis modelos, de aquí soy. Entonces dijimos, vamos a hacernos amigos de estos. Y estos nos ayudaban. Entonces me decían, traigan invitaciones a las fiestas. Hicimos una invitación aquí en Querétaro de chavos queretanos con la propuesta que traíamos para presentar. Fue cuando dije, híjole, vamos a trabajar. Ya empezar a creatividad. Me encanta hacer esto. Empiezo a ver, es una pasarela blanca, todo es negro. Esgrima. Vamos a hacer un show de esgrima. Puros hombres, vamos a traerlos desde cero, desde que se visten hasta que el chavo que entrena esgrima, cómo entrena con vendas. Empiezo a crear todo el concepto que vamos a presentar. Y empiezo a crear inconscientemente y sin saber, con toda la experiencia que traía, pero empiezo a hacer esta propuesta, ¿no? El build-up, ¿no? No van a caminar hombres y ya. ¿Por qué van a caminar, no? Entonces empiezan hombres desde trajes de baño, bueno, como si fuera ropa interior, hasta por el proceso de un hombre que hace y entrena esgrima y termina en trajes. Dije, vamos a hacer todo un proceso del hombre, ¿no? ¿Cómo se viste un hombre como tal, un hombre atleta? Entonces vamos a abrir la pasarela con un show de esgrima que no es tan visto, mucha gente no lo conoce. Pues ahí nos ves buscando en México, bueno. Y es muy estético. Líderes de opinión con los brasileños. Hicimos de cierta forma la misma estrategia que hicimos en Querétaro. Entonces, buscamos a los de esgrima de México, a los que compitieron en las Olimpiadas. Nos buscamos por todos lados, los encontramos y dijeron, claro que sí, participamos. Entonces, imagínate abrir el show con esgrima sin música y puros espadazos se oían. Eso era... Pues imagínate, empieza la música, obviamente mi Mac Montaño me hace la música, no, pues rompimos. Abrir la pasarela con un hombre en underwear, o sea, en ropa interior, lo que nunca se había visto tanto en Fashion Week. Habían visto un hombre porque eran trajes de baño, ¿sabes? Se presentaba Soho, una marca, se presentaban muchas marcas que en esos tiempos presentaban, pero no de hombres. Y sale uno, y salen dos, y salen tres, y salen 20, 30 hombres en traje de baño, y luego se van vistiendo, y luego pants, luego shorts, todos vendados, como que acababan de entrenar esgrima, y luego ropa, luego pantalones, cargo. Y empezamos a hacer toda una colección. Y pues eso fue lo que nos abrió. En esos tiempos había una marca, bueno, la marca Lycra, hacía sus premios. Se llamaban Fashion Lycra Awards. Y daban los premios ya anteriormente, estaban dando premios, se hacían una premiación al final del Fashion Week en una cena gala. Los premios, nos dan los 4 premios, Revelación Fashion Week, Mejor Colección Hombre, Mejor Colección Accesorios, Mejor Propuesta. Y nos empiezan a dar, y la marca, Pues, ¿qué pasó? Pues llamamos la atención a todos los medios. Llamamos la atención a toda la gente en México, a los modelos, a los medios, a los editores. Dicen, ¿quiénes son estos queretanos? Al día siguiente hicimos nuestra maleta y nos regresamos a nuestro pueblo. Y le dijimos, no, esto no es para nosotros. No, mucha fiesta, mucho foco, ¿no? Y así fue como empezamos. Evidentemente esto nos abrió las puertas a vestir a muchas celebridades. A Diego Luna, a Gael García, pues a muchos actores, revistas. Empiezo a entender, ¿no? Los editores me empiezan a hablar para hacer entrevistas para GQ, para todas estas revistas de caballeros, ¿no?
empezamos a vender, nos empiezan a hablar y pues el reto era, órale, sostén eso, ¿no? O sea, hiciste algo muy increíble, vas. ¿Qué pasa? Presentamos otra pasarela y otra y otra. Te soy sincero, se nos fue de las manos el éxito, digamos. Fue mucho posicionamiento. Mucha gente buscaba la marca, pero nosotros no teníamos ni cómo producirla. Llegamos a Querétaro a llorar, decíamos, somos un éxito, pero no tenemos que vender. Pues la marca se nos fue, yo creo que se nos fue de las manos porque teníamos que producir mucho más, teníamos que enfocarnos a la producción, pero estábamos enfocados al éxito, al ego, a crecer nuestro ego, a ser nosotros los artistas, los diseñadores que estaban creando y proponiendo algo distinto, ¿no? Y bueno, regresábamos en una depresión total porque no teníamos con qué. No teníamos con qué, no teníamos ni dinero, no teníamos ni maquila, ¿no? ¿Sabes? Tenemos unas maquinitas y hacerlo desde ahí, así, ¿no? Entonces, pues hubo un momento en que la marca cayó, ¿no? Porque decíamos, pues estábamos físicamente, estábamos como marca, pero no estábamos el producto. La gente no tenía producto. Era como, ¿dónde compro? Son muy famosos, pero ¿dónde compro? Nadie tiene ropa de ustedes, ¿sabes? Que es uno de los grandes problemas en la moda, en la industria en México, ¿no? No quiero como dividirlo como tal, pero llevar una o llevar otra, híjole, te puede causar, ¿no? La producción, o te enfocas a la producción o te enfocas acá. Pero las dos cosas sí era como, híjole, retador para nosotros, ¿no? Tienes que estar en México, te absorbe mucho el ambiente, te absorbe mucho estar de aquí para allá en fiestas, presentando en la pasarela de no sé dónde, la pasarela de acá, que Zapica, que Intermoda, que ahora presentas acá y ahora presentas acá, ¿sabes? Pero pues a la hora de decir y sentarte, decir, bueno, y pagar cuentas y pagar tu renta y pagar tu vida, pues dices, pues no te pagan. Zapica no te paga, ¿no? Intermoda no te paga, pues más bien es lo que vendas. Nos metimos a Intermoda, que es una de las ferias más importantes en México, que es para vender. Ahí sí era ir a vender. Entonces ahí empezamos a entender un poco lo que era la maquila, lo que es la producción y el contacto directo con el cliente, ¿no? Porque nosotros íbamos, o sea, yo iba y vendía en mi stand, yo me ponía y vendíamos, ¿no? Y a conocer a la gente y presentarte con tu cliente y el cliente que ya tenía toda la experiencia, porque son estos clientes que ya compran marcas de maquilas grandes para sus tiendas, ¿no? Entonces, pues aprendes, te equivocas, aprendes, te arriesgas, te regañan, sales bien, sales apenas, pero en los montos que compran estas personas, ¿no? Empiezas a entender un poco la producción de la moda y la industria de la moda, gracias a estas ferias, como lo que es Zapica, como lo es Intermoda. ¿Cómo es la industria de la moda ya en estos niveles? Porque estamos escuchando de viva voz el proceso de ir a presentar colecciones, pero eso es una cara nada más. Claro. ¿No? Y te puede ir muy bien, como dices tú, puedes ganar premios, pero ¿y luego? Pero luego, exactamente, ve y véndelo, ¿no? Convence al cliente que eres tú la marca que él está buscando. No, y esta parte de la producción, que es una conocer. línea de producción que es carísimo. Donde es carísimo, es caro. La industria textil está creciendo, pero antes en esos momentos pues era difícil conectar y no te abrían las puertas tan fácil por ser un diseñador independiente, ¿no? Llegaban y te decían, bueno, ¿y quién eres? ¿Cuántos vas a producir? No, pues 40. No te abrían la puerta de una maquiladora por hacer 40 piezas, ¿no? O no te vendían 40 metros, te vendían 40 rollos o tenían un mínimo, ¿no?, de venta. Entonces, pues no me alcanza el comprar el rollo completo. Entonces empiezas a comprar retazos o empiezas a comprar metros, ¿no? O empiezas a maquilar en estos talleres pequeños, ¿no? Entonces empiezas a entender un poco lo que está pasando y el gran problema que sigue de cierta forma, ¿no? Porque pues son marcas, por las marcas grandes que hoy día maquilan en México, pues no. Hubo un proyecto muy importante que hizo Caltex, que era apoyar al diseño mexicano, que se llamaba Designers by Caltex. Fuimos parte de ese proyecto en el que Caltex te daba la facilidad de venta de tela, más la producción de cierta forma y de aplicaciones como remaches, como cierres, como lavados, ¿no?
Caltex se especializa mucho en mezclilla, entonces empiezas a entender un poco la mezclilla también y el deslavado y todo lo que tiene que llevar el proceso de una mezclilla, ¿no? Entonces empiezas a entender, te empiezas a clavar. Automáticamente, pues una cosa nos llevó a esto, de cierta forma, a conocer nuestro producto y a conocer cómo lo vamos a hacer, ¿no? Antes era una maquinita y a cósele una manga y ya. Pero ya cuando tienes una marca, ya tienes que tener todo este reto y tienes este compromiso de proponer algo distinto, era ahora qué vamos a hacer, ¿no? Sí, diseñar, pero ya no te eleves tanto, no te pongas a diseñar tanto, más bien, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Que un jeans todo roto, pues sí, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el proceso que debe tener el desgastado? Entonces empiezas a entender, fue una gran oportunidad que nos dio una marca tan grande como Caltex para meternos a los diseñadores dentro de... Hay diseñadores que siguen trabajando con Caltex, que el proyecto no creció como tal, por lo mismo, porque nos pedían mucho dinero o nos pedían mucho producto o nos pedían... Entonces era decir, híjole, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Era un embudo complicado. Era un embudo complicado. Yo creo que sigue siendo, ¿no? Porque pues eres muy creativo. Esa es de las partes que ahora que di clases, que comentaste bien que tengo experiencia dando clases, ¿no? Y el meterme a dar clases, que fue de las cosas que me metí por necesidad para poder llevar una marca, empezar a buscar otro tipo de trabajo, como muchos diseñadores lo hacen. Muchos diseñadores trabajan en otras cosas o hacen colaboraciones con otras marcas para poder tener un sueldo como tal y poder pagar tu marca, ¿no? Pues yo me metí a dar clases. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Compartir todo esto, ¿no? Todo este conocimiento que tengo, pues, ¿qué es lo mejor que pueda yo hacer? Compartirlo con las nuevas generaciones y darles esa experiencia, ¿no? Darla. Y así fue, como yo les decía, la creatividad está bien bonita, está bien padre la creatividad y es bien libre, ¿no? Pero el reto es hacer el producto y llevarlo y tener una calidad de producto. Entonces empiezas a entender creatividad, producto, diseño, proceso creativo, materiales. Empiezas a encontrar que todo el mundo detrás de la moda, ¿no? Y eso fue un reto para nosotros, aprenderlo, de la buena o a la mala. Y así fue. De repente me sentía un poco, ¿cómo se dice? Como encerrado en parte de la creatividad. Sabía que algo tenía que hacer de más. Algo tenía que no me estaba dejando. Y fue cuando decidí abandonar la marca y independizarme como tal. Y abrir mi propia marca como Alex Medina. Ojo, todo esto estábamos hablando de todo lo que te estoy conectando. Estábamos diseñando colores, estábamos diseñando lo que la gente quería. Empezamos a entender al cliente y empezamos a decir, la gente busca esto, la gente quiere esto, la gente exige esto. Es cuando llegan todas estas marcas, fast fashion, llegan a Querétaro, empieza a haber publicidad, empieza a haber carteles de estas marcas enormes, ¿no? Estos precios mucho más accesibles, empieza a haber toda una guerra, un bombardeo de marcas, ¿no? Nuevas, extranjeras, que te están cambiando la ropa cada semana. Es un modelo, más bien llegó la invasión del modelo de negocio que inició Grupo Inditex. Tal cual, como lo dices, así. Empieza a ver, me encantaba ver de repente ya carteles o espectaculares con moda, ¿no? Que antes no veíamos. Entonces empieza a ver toda esta publicidad de venta y este despertar y este interés de tener las piezas y en 2 semanas tener otra y en una semana tener más, ¿no? Y tú como diseñador dices, no, espérense, apenas hice una colección y me costó trabajo, ahora tengo que moverla 6 meses, ¿sabes? Sí. Cuando ya Inditex ya sacó 10, ¿no? En un mes y tú apenas tenías una, sí, ¿no? Entonces fue un gran reto. Para mí me encantan los retos, no fue para mí algo complicado, sino al contrario, porque empecé a darme cuenta que la gente les despertó este interés de la ropa, el buscar calidad, el buscar materiales, el buscar tendencias, propuestas, ¿sabes? Entonces para mí era como diseñador, ahora sí, es ahora que tengo que trabajar, ¿no?
O sea, ahora sí, hay alguien que ya llegó más grande que yo y es esta propuesta que tengo yo que ahora mover, ¿no? En la sociedad. Y para mí fue increíble, ¿eh? Es parte de la experiencia y es parte de lo que me pone. A mí los retos me gustan más, ¿no? El tenerla fácil. Entonces, la verdad, me sentí un poco cerrado. Yo quería dar más, quería proponer más, quería decir algo faltaba que no estaba siendo coherente con lo que yo era, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que hicimos una pasarela muy padre que era como de la Bauhaus, como inspirada en la Bauhaus. Puse muebles de la Bauhaus sobre la pasarela. La publicidad fue como de Bauhaus, los diseños eran estos colores primarios. Entonces yo ya me empecé a entender lo que realmente yo quería comunicar, que era un poco más, ¿no? Una historia, algo que no nada más era la pieza o el producto, sino que esa pieza tenía que comunicar algo y tenía que ser parte de una experiencia, de una historia. Entonces fue que dije, no, creo que yo no necesito a alguien más, sino más bien quiero ser exactamente quien soy yo y quiero compartirlo. Me fui a Nueva York un año con esta idea de querer ser alguien más, de querer decir... Sí, me fui a Nueva York pensando que iba a triunfar allá, pero pues, es algo muy difícil, ¿no? Hacerla en Nueva York. Entonces, pero ¿qué hice? Conocí mucho. Entendí, tuve la oportunidad, conocí Nueva York. Ya tenía la oportunidad de conocer, pero me metí a Nueva York como tal, ¿no? Me metí a los barrios, me metí a conocer, me entendí a mí. Empecé a conocer otro ambiente totalmente. Empiezo a despertar todo lo que yo traía y regreso a Querétaro a hacer mi propia marca. A decir, ahora soy Alex Medina. Me acuerdo que tuve citas con Impis, tuve citas con mucha gente y dije, híjole, tengo que hacer algo. En ese momento, mira lo que pasan las cosas, me habla la esposa del gobernador, Sandra Albarrán, para decirme, te contrato como diseñador para crear una marca nueva. Y yo, estoy dejando pero estoy empezando la mía. ¿Y quieres que haga una marca nueva? Me dice, sí, quiero que hagas una marca nueva, de cero, nombre y todo, pero tienes que trabajar con todos los artesanos y todas las propuestas que los artesanos dan. Y yo, ¿cuáles? O sea, yo así de que soy queretano y no tenía ni idea. Yo, o sea, wow, o sea, wow, está increíble. El proyecto está increíble, pero no sé si lo logre. No sé si tenga la capacidad de hacer esto. Entonces yo estaba sin marca, creando mi propia marca y después la invitación, una gran oportunidad para darme a conocer como Alex Medina. No como la marca anterior, sino como Alex Medina. Yo, híjole, no, pues sí, ni modo. Me la aviento. Un gran reto, grande, el conocer todas las aplicaciones que hacen los artesanos, conocer todas las comunidades. Esto era una marca que el DIF estaba impulsando. Entonces era un diseñador queretano, hace una marca impulsando todo el talento y todas las comunidades, el trabajo artesanal, ¿no? Entonces era, híjole, desde el nombre, o sea, y era invéntalo tú, créalo tú. Entonces fue como surgió la marca Maca. Pero bueno, qué buen ojo, ¿no? De Sandra. Pues qué buen ojo. Porque imagino que hubo ahí, a ver quién es. Seguro investigó. Es una señora muy inteligente. Me llevé mucho con ella. Me acerqué mucho con ella para poder llegar a crear esta marca. Nunca había trabajado para gobierno. Nunca había trabajado como tal en una empresa como, ¿sabes? Lo que era el DIF. Entonces, híjole, llevar un taller, comprar la tela, conocer las artesanas. No sabes la experiencia que fue. Bueno, no tengo ni que explicarlo, ¿no? De irte a Yospí, irte a todos estos lugares mágicos y conocer a esta gente. Entonces yo venía, imagínate lo que es el venir imagínate de Nueva York. De este ego total y yo ser el diseñador que vestía y que el premio GQ que me dieron y todo en ese momento también me hablan para darme este premio de GQ como el hombre diseñador del año, ¿no? Que representaba la marca GQ. Entonces, pues yo venía con un ego muy grande. Yo venía como pavo real
Y en eso, órale, me dan esta oportunidad a irte a una comunidad, sentarte abajo de un árbol, a conocer el trabajo, el deshilado, el bordado, todo lo que trabajan en las comunidades. Dices, wow, ¿no? Y a valorar tu estado, a valorar esta gran oportunidad que me dio, ¿no? Y hacer lo que quería, desde el logotipo, desde todo el producto, la etiqueta, hicimos una pasarela enorme en la Casona de los 5 Patios, se presentó la marca. Y ahí fue lo que me ayudó mucho. Con esto que gané, hice mi primer pasarela en México, que fue IDM. Ya no estaba Fashion Week, entonces, porque problemas que siempre hubo en las plataformas de México, se abrían muchas y se cerraban otras. Entonces yo pues tenía toda la puerta abierta, mandé una carta totalmente a toda la gente, deslindándome de la marca en la que trabajaba antes y decir, ya no soy la persona creativa para esa marca, ahora soy para mi propia marca. Me presento como diseñador y me dan la oportunidad de presentar en una plataforma. IDM, que era International Designers México. Manuel Vera me da la oportunidad de presentar mi colección solo y muévele, desde cero. Órale, ¿qué voy a presentar? Desde cero mi proceso creativo, órale. Y eso lo empecé a enseñar, ¿no? ¿Qué es, cómo se llama la colección? ¿Qué es que me inspira? Donde ya mi mood board, todo paso a paso de cómo se hace una colección. Me acuerdo perfecto, era de menonitas. Como que el menonita para mí era como alguien, una personalidad, una persona, una comunidad que yo quería crear. Yo quería crear una comunidad. Entonces tenía mucho que ver con el menonita, como ese hombre trabajador, ese hombre que trabaja para su comunidad, ¿no? Y empecé a meter el negro. Dije, el negro es un color importante. Creo que el negro es el que no me voy a pelear con el negro, sino todo lo contrario, voy a empezar a hacer negro. Y combiné el negro, porque los menonitas, pues la mayoría de sus trajes son negros y todo es combinándolo con negro. Entonces dije, empiezo a entender un poco el color negro como parte de mí, ¿sabes? Como esta ausencia del color y combinándola con un color, que para mí era mucho más fácil. ¿Sabes? No combinar los colores, mejor combino el negro con un color. Claro. Entonces, para mí ya no había tanto arriesgarme. Mi manera de arriesgar era meter el color negro, ¿no? Presento en México. Me encantó porque pues, por toda la gente, los editores de moda, las revistas, las agencias de modelos, me dieron la bienvenida como diseñador independiente. Me abrieron sus puertas y me posicioné como Alex Medina. ¿Qué estaba pasando? Estaba abriendo Maca. Marca se presenta, Marca fue un éxito para Querétaro porque nunca se había hecho como tal. Pues teniendo el gobierno de respaldo, todo este apoyo, evidentemente, pues me posicionó junto con Maca como el diseñador de Maca. Entonces empiezo yo a crecer las dos marcas. Una me ayuda a subir mi nombre como diseñador independiente. Y así fue como empecé a ser yo diseñador como Alex Medina. ¿Tú crees? Pues en este gran viaje, Alex, ha sido muy reconfortante escucharte como lo que platicábamos antes de empezar la entrevista. Todo este proceso, siempre estamos en proceso, pero en esta búsqueda hoy actualmente por redes sociales, por la inmediatez de buscar atajos, pues vuelvo a confirmar contigo que no existen, ¿no? Tal cual. Y para llegar a esta congruencia y encontrarte a ti mismo hoy en día como Alex Medina, la marca, tuviste que atravesar por muchas cosas como cambiarte de carrera, lidiar con cómo ves la vida, literal, claro, ¿no? Genéticamente, hasta irte 8 años a Vancouver, estar en España, trabajar de todo, pues la pequeña historia de Billy Elliot con la gimnasia. Entonces, escuchar tu historia es tan rico y nos da tantos hacks de vida que, o sea, me quedo con que escuchas tu voz interior, haz y lucha por ello, ¿no? Como cambiarte de carrera, seguir tu instinto y decir, voy a ir a Vancouver, ¿no? Sí, tu instinto. Y que estuviste rodeado todo el tiempo de creatividad y que hoy en día, pues, estás viviendo tu vida como tú quieres y sobre todo esta parte de llevar la creatividad, pero también conocer lo que cuesta vivir. Claro. Y que no es fácil, ¿no? Y que pues te veo como un guerrero, luchador y soñador. Y fíjate que cuando me preguntan ¿cuándo te piensas retirar? ¿Cuándo te vas a acabar de esto? Yo, pues no creo que me vaya a retirar de esto. Tengo una ambición muy grande por todo lo que me falta por vivir y conocer. No tengo
soy muy curioso y soy muy metiche en todo y me encanta el día a día conocer gente nueva, ¿no? El moverme, el abrirme a todo lo que la vida me da hoy día, ¿no? Entonces, creo que nunca acabaría. Yo creo que, pues no, porque tratan mi vida con mi trabajo, con lo que trato de hacer, es tan cercano y tan... es una persona, ¿no? Soy yo. ¿Cuál es el próximo reto para Alex Medina? El próximo reto es moverme como un creativo, proponerme como concept designer, como dar este servicio de esta creatividad o este concepto como tal, promoverlo y venderlo como, ¿no? En interiorismo, en fotografía, en diseño gráfico, en moda, ¿sabes? Igual ya no dedicarme tanto a la colección como tal, sino dar estas piezas claves en cuanto a la moda, dar estas piezas claves en interiorismo, en fotografía, que llegues y veas un cuadro y digas, este es de Alex Medina, o lo tomó Alex Medina, ¿sabes? Pero también traes la playera Alex Medina, pero ese jarrón es 100% Alex Medina. Hacer como una marca, hacer una marca que tenga todo eso, ¿no? Y que realmente digas, híjole, quiero hacer mi casa con la idea de Alex Medina, con el concepto de Alex Medina, ¿sabes? Como AM, ¿no? Como tal, y decir, wow, creo que esto es lo que me gustaría hacer y eso es lo que quiero posicionarme hoy día como un diseñador, como un creativo, como un director creativo para poder promover. Si tuve que meterme en moda como me metí para llegar hoy día a lo que hago, feliz. Ahora si me tengo que meter en interiorismo, me meto. Pero seguir creando y seguir creando estos espacios, seguir creando este producto, seguir creando y proponer qué es lo que es más importante y reto como diseñador. Proponer cosas nuevas. Suena bien. ¿Qué te quedas de esta charla? Wow. Creo que muchísimo. Gracias por la oportunidad. Gracias por meterte hasta donde mucha gente no se había metido. Hablé como nunca había hablado, yo creo, de muchas cosas que aprendí de esta plática. Aprendí de mí, que es lo que me gusta, que me di cuenta de muchas cosas que pasaron y que no las había igual conectado, que hoy día las conecto muy tan claras como las tienes tú, ahora las tengo yo, que antes no las tenía. Entonces imagínate qué importante fue. Pues es que una vez más, me gusta cerrar siempre las charlas diciendo a nadie más le importaba más que a ti, Alex Medina, pues encontrar tu camino a través del diseño, la creatividad, el trabajo, el esfuerzo y pues seguir construyendo tu nombre, tu marca a través de eso, ¿no? Seguir trabajando, seguir creando, seguir viendo, seguir viviendo, seguir experimentando. Yo creo que eso es lo más importante, porque todo depende de eso para yo seguir creando, literal. O sea, si no tengo experiencia, si no tengo vida, si no vivo, si no me apasiono en lo que hago, en lo nuevo que me toca por aprender, si no lo hago como lo he hecho desde niño, pues va a estar difícil, ¿no? Va a estar difícil que pueda proyectar o que pueda comunicar, ¿no? Entonces, mientras la vida me dé la oportunidad de comunicar todo lo que vivo y toda la experiencia que tengo y la gente que conozco, que es lo más importante también para mí, eso es lo que seguiré. Y yo creo que eso es uno de mis retos, seguir. Pues muchas gracias por esta charla, Alex. No, hombre, estamos en contacto. ¿Dónde te siguen? ¿En Instagram? Me siguen por Instagram, que es mi red social más que tengo más contacto con la gente, con mi cliente, es Alex Medina Brand o Alex Medina MSW. Próximamente estaremos ya con la página, estamos trabajando en ella. Y bueno, ahora sí que escríbanme por mi teléfono, en WhatsApp. O sea, yo soy muy abierto a eso. Fíjate que siempre he puesto mi teléfono en todos lados, nunca he tenido una mala experiencia. Pocas veces he tenido malas experiencias con clientes. Yo creo que contadas, nada, ¿no? Yo creo 2, 1. Okay. En 20 años que ya llevo 20 años trabajando en esto. Este año y el próximo que voy a festejar, voy a cumplir 20 años en la moda, creando diseño. Entonces, tengo un plan ahí eso es uno de mis proyectos nuevos que tengo que aterrizar. El poder hacer una exposición
Yo creo que todo lo que he hecho y todas las colaboraciones que he hecho con fotógrafos, con diseñadores, con modelos, con artistas, con toda la gente que está involucrada, con personas que están detrás de las cámaras, todo esto lo quiero compartir, ¿no? Y qué mejor que en una exposición, ¿no? Sería genial. Y desde la primer prenda hasta la última, hasta bocetos, entrevistas. Pues imagínate todo el material que podría tener. Y no solo es mío. Entonces, pues qué mejor que poderlo compartir. Y eso es uno de mis retos para festejar mis 20 años trabajando en esto. Muy bien, pues nos avisas. Claro, no, imagínate, claro. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por esta plática, esta charla. Y no se vayan, nos vemos. Recuerden que cada martes hay un nuevo episodio. Primero se estrena en YouTube a las 6 p.m. y una hora más tarde en Spotify. Les agradezco su tiempo, por sus comentarios y que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Para asumir un papel, él hablaba del cine, tienes que tener 3 cosas fundamentales. Sin esas cosas no puedes. 1, saber el texto. Eso es disciplina, ¿no? 2, llegar a tiempo. También es disciplina. Y 3, tener una idea, ¿no? Una idea de personaje. Es decir, pues sí, talento, pero también trabajo. Así como nos alimentamos físicamente, también el espíritu necesariamente tiene que alimentarse. Y si no alimentamos eso, pues fomentamos todos los graves problemas que tienen las sociedades actuales, en México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el deporte tiene que ayudar mucho, pero también el arte. Te das cuenta que perdiste mucho tiempo en distracciones, ¿no? En distracciones. No quiere decir que no disfrutes, ¿no? Momentos disfrutables, sino que no te distraigas en tonterías, ¿no? Sino que pongas la mira justamente en lo que tienes que hacer.